Este tema es súper importante. Este ya es una sistemas de control, comunicaciones, todo ya en circuitos. Estudiamos los parámetros en función del tiempo. Y ahora vamos a estudiarlos en función de la variable omega. Antes de lo que aparezcan la electrónica, todo pues era eléctrico, las aplicaciones. Y ahora eso está balanceando para este lado. ¿Será que 60-40? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? La electrónica versus la electricidad industrial. ¿Alguna opinión? Valeria. Sí, ingeniero. ¿Qué opinión tiene usted respecto al cambio del grado de importancia, digamos? Antes todo era tensión y corriente en función del tiempo, fasores, y después ya aparece toda la aplicación de la industria electrónica. Y ahí ya es con control y demás cosas. ¿Cuál sería su percepción sobre el grado de importancia de las aplicaciones que utilizan la frecuencia, la variación de frecuencia, la respuesta en frecuencia, respecto a las aplicaciones en función del tiempo? Percepción nomás. Haciendo la comparación entre lo electrónico con lo industrial, pienso que el electrónico así va a ser con el tiempo mucho más fiable, más práctico y más sencillo para el usuario. Aparte que ya no se va a necesitar tener demasiado conocimiento respecto al tema, porque va a ser sencillo. Claro. Entonces... todo va a ser lo que dicen las interfaces hombre-máquina, ¿no? Claro. Todo lo va a simplificar, pero por dentro ya hay mucho de esto de la frecuencia. Pero en potencia, en cuanto a energía, digamos, movimiento, va a ser lo más importante, ¿no? Si no se genera la energía, no hay aplicación, pues. Si no hay transmisión, no hay energía en los lugares. Y si no hay esto, no hay, ¿cómo se dice? Es la base, la electricidad. Ya hay unos debates que se están haciendo ahora. Y además viene la generación distribuida y la generación verde. Son nuevos conceptos que no tienen que ver con la frecuencia. Son para que sea más limpia la energía, pero necesita controles eso, y esos controles vienen con este tema, con la frecuencia. Ya, entonces estamos invadiendo o entrando a otro campo. Los circuitos eléctricos dependientes de la frecuencia, respuesta en frecuencia, cómo responden. Así es. Ya estamos ahí. Sí. Estos robots están de moda ahora. Dice que en Estados Unidos no hay personal por el tema por la susceptibilidad de la enfermedad. Y los pedidos de los robots, los pedidos por robots se han incrementado altísimo. Las ventas de robots están en su auge porque no encuentran personal en la cantidad que necesitan en la fábrica. Entonces, jóvenes, aquí estamos en el otro mundo de los circuitos.
la alimentación senoidal, tensiones y corrientes con la frecuencia constante, ¿no? Omega T, ¿sí? Omega constante, miércoles, todo. Y ahora vamos a hacer variar omega. Si la amplitud de la fuente senoidal permanece constante y se varía la frecuencia, ahora vamos a ver qué pasa si aquí tengo I de omega, y aquí está omega. Si varía omega, aquí hay una variación. Y eso es importantísimo, porque yo puedo aumentar la tensión en otro lado sin tener que conducir solamente con la frecuencia. Eso ya es el tema de los inalámbricos. La frecuencia, la respuesta en frecuencia de un circuito es la variación de su comportamiento al cambiar la frecuencia de la señal. La respuesta en frecuencia de un circuito también puede considerarse como variación de la ganancia y de la fase. Entonces, yo tengo aquí un VO y con una VI. Este VO es de output. Siempre es VO de salida. Y I es input. Si yo amplifico la salida respecto a la entrada, aquí habla de un ganancia. Aquí hay una ganancia, jóvenes, ya hay ganancia. ¿Ya? Si esto es mayor que 1, es ganancia. Lo vamos a relacionar en un circuito. En la fuente tengo un omega y en el otro lado tengo otra omega, y ya tengo ganancia. Y eso es lo que me va a permitir hacer control. Aquí dice eso. Una aplicación específica se encuentra en los filtros eléctricos que bloquean señales. La radio y la televisión es para transmitir. Teléfono más. Este capítulo se inicia considerando la respuesta en frecuencia de un circuito simple y la función de transferencia. Después vamos a hacer los diagramas de Bode. Ya yo conseguí diagrama de Bode en el celular. Hay una aplicación que se llama Bode. Y yo ahí le meto la entrada, saco el output y me da cómo es la frecuencia, cómo es lo que se llama la función de transferencia. Esta me da vamos a mostrarle esa aplicación después. Entonces estamos en el mundo de la frecuencia. La frecuencia nos va a conducir estas 2 semanas o 1 semana y media. Función de transferencia. Aquí está la entrada y esta es la salida. Si esto se eleva o se baja, va a depender de la red que tengamos al medio. Si es mayor, se llama amplifica. Y si es menor, se atenúa. Entonces, este es un diagrama básico. Aquí están jóvenes, entonces, la función de transferencia es la relación que hay entre las dos señales, entrada y salida. La omega es un número que es la 2pi por f, ¿no? Y puede variar de 0 hasta el infinito. Ahí vamos a estudiar todo eso, cómo se lo analiza. Miren esto. Entonces, Y es la salida, es como decía aquí. Y es la salida y la entrada, el input es X. Y en electricidad no hay dos parámetros nomás que se pueden, 2 señales.
la tensión y la corriente. Hay dos parámetros que dependen de omega. Pero si yo los relaciono, tengo la impedancia. Y si hago la inversa, tengo la admitancia. Y como dependen de la tensión y la corriente, entonces también H depende de omega. Tres parámetros dependen de omega. Este se llama ganancia de voltaje, ganancia de corriente, cuando relaciona salida y entrada. Y estas dos son pues la ley de Ohm, ¿no? Tensión sobre impedancia, tensión sobre corriente es impedancia. Y corriente sobre tensión es admitancia. Esta es una red. Ya, el subíndice I es input y el O es output, entrada, salida. H omega tiene magnitud y tiene una fase. Por eso se puede escribir como si fuera un... ¿Qué tipo de número es este? H omega. ¿Qué tipo de es? Rectangular. No, H, esto no es rectangular. ¿Qué llama el otro? El que no es rectangular, ¿qué se llama? Rectangular es un número rectangular, hablando de números complejos, ¿no? El rectangular y el otro no me acuerdo. Polar. El otro es polar, sí. Rectangular es cuando tiene A más JB. Y este polar, miren, es eficaz sobre ángulo, ¿no? Ya. Entonces, se puede decir que la H es un número, no es una señal H, sino es una magnitud, es un número complejo que puede escribirse como rectangular o como polar. Ya, H es la combinación de resistencia, impedancia y inductancia y admitancia. Y no, esto es inductancia y esto es capacitancia. Resistencia inductiva y resistencia capacitiva. XL y XC. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Puro álgebra, jóvenes. Usted tiene que trabajar en relacionar. El trabajo de usted es hallar H, tiene que relacionar la salida o la entrada, ya sea en tensión o en corriente, ¿lo ve? En tensión, VO o en corriente. Ya no importa. ¿Cómo lo va a relacionar esto? Con todo lo que usted sabe, con lo que más va a usar aquí se llama... ¿Qué se llama? Cuando el divisor de tensión. Divisor de tensión. Cuando usted tiene un circuito completo y luego tiene solamente de una parte, hay divisor de tensión. Y cuando hay un nodo, divisor de corriente. Eso vamos a usar. Ya una vez que usted relaciona la salida con la entrada, va a tener un número, una fracción, va a tener numerador y denominador. Y tiene que hacer algo más aquí, un trabajo más. No tiene que haber un término en el denominador y en el numerador. Tiene que reducirse al mínimo. Y ese es el H. Una vez que está reducido al mínimo, ya usted va a hallar en el numerador va a hallar usted los ceros. Y en el denominador va a hallar los polos. Si un factor se hace cero, en el denominador se va al infinito, polo. Si se hace cero el otro, al infinito. Pero si un factor del numerador se hace cero, esto lo manda a cero. Eso vamos a estudiar. Y esto es álgebra. Vamos a ver entonces los polos. Los polos. El cero es el que anula. Y el polo es el que manda al infinito. Y ahora, miren, este es el primer circuito de esta naturaleza. Tiene una tensión
que depende del tiempo. Usted convierte todo esto en frecuencia. Y después dice, bueno, relaciona salida con cuál. Relaciona salida con esto. Y eso se llama H. Y después lo grafica. Y va a ver que así es su respuesta. Esto se llama respuesta en frecuencia. Lo chistoso de esto es que tiene una variante, ya hasta es, ¿cómo se puede decir? No es igual, si yo R lo paso después del capacitor, ya cambia, es otra respuesta. ¿Cómo se puede decir? No es chistoso, es una especie de, para todo gusto. Dice que para hacer un filtro pasa alta, hay N posibilidades. O sea, y eso lo vamos a mostrar después. Entonces, bueno, este es el primer circuito que vamos a estudiar. Tiene una resistencia y un capacitor en serie. Esto no es para corriente continua, porque en corriente continua no hay, esto es para alterna. Entonces, aquí circula una corriente y usted quiere estudiar solamente lo que pasa, la tensión acá, quiere ver la salida en el capacitor. Entonces, ¿qué hacemos? Divisor de tensión. Todo lo que está aquí es BS, es proporcional a BS, es igual a R más J omega, ¿no? Más J menos J XC, digamos, como fasor. Y BO, solamente BO, aquí es igual a esto es por I. Igual a I por XC. Entonces, usted hace las operaciones, le va a quedar este valor. Usted lo elimina esto y hace, mire, R más JX, todo eso, le va a quedar esto. Entonces, BO es A1, lo que B de salida es igual a 1 más J omega R. Y esta relación se llama H. Y esa H la graficamos acá. ¿Cómo se grafica? Dándole valores. Si H haya una cosa más. Qué bonito esto. Quiero graficar bien, de otra forma esto. J omega RC. Si yo digo que RC es igual a 1 sobre omega 0, ¿yo puedo cambiar de variable? Si RC es igual a, entonces va a cambiar aquí el omega sobre omega 0. Mire, estoy cambiándole omega sobre omega 0. Estoy haciendo que sea más, que sea como una referencia. Omega 0 es RC. Entonces, y RC es conocido, entonces la frecuencia es una frecuencia conocida. RC es una frecuencia conocida porque yo conozco RC. Entonces ya saco la magnitud y saco la tangente, que es la fase. Omega 0 es 1 sobre RC. Entonces yo voy a meterle datos aquí. Cuando omega sobre omega 0 es 0, ¿qué significa esto? Omega 0 nunca es 0. Omega es 0. Aquí quiere decir que, para que sea 1 esto, quiere decir que omega es igual a omega 0. Para que sea 2, quiere decir que omega es igual a 2 veces omega 0. Y esto, que omega va a valer 3 veces omega 0. Quiere decir que va aumentando. Aquí aumenta omega y aquí sigue aumentando. De 0, 1, 2, 3, 10 hasta el infinito. Bueno, y después hago otro cálculo. Con estos valores, coloco acá, por ejemplo, para 0. 1 sobre 1 más omega vale 0. Esto vale 1, ¿ven? 1 sobre raíz de 1, 1.
cuando esto valga 1, miren, entonces 1 sobre, aquí 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 es 0,71. Yo voy asignándole, hago una tabla. Para omega, ¿cuánto vale omega? ¿Cuánto vale h de omega? Esta tablita de aquí. Para omega sobre omega 0. Y yo asigno valores y tengo los datos de h y también tengo de... Y resulta que este es el gráfico. Cuando omega es 0, en este punto vale 1. ¿Comprobemos eso? Cuando omega es 0, h vale 1. Ya lo dijimos aquí, ¿no? Cuando esto vale 0, 0 al cuadrado 0, 1. Y luego, aquí está, había uno que era, esto es cuando es raíz de 2, ¿no ves? Y después sigue cayendo y se va al infinito. ¿En el infinito cuánto es? 0. Cuando la frecuencia es infinito, h, la respuesta es 0. Ya, y los ángulos van variando de 0, 45, 63, por la fórmula de la arcotangente. Y se grafica así. De 0 y tiene una asíntota en 90. Respuesta de la frecuencia de la función h, respuesta en frecuencia de la función de transferencia h. Este es el primer circuito. Ahora yo saco el capacitor y le pongo una inductancia. Igual hago variar. Pero mire cómo cambia ahora. Hago mi respuesta en frecuencia y ya es para arriba. Y se hace asíntota. Y la frecuencia va cayendo a 45 y a 0. Este es un circuito que sencillo. Inductancia y resistencia. O sea, hay una variedad. Ya vamos a ver los filtros. Ahora sí cambió. Aquí ya hay nodos. ¿El nodo qué hay que hacer? Va a cambiar. El nodo ya no es tan fácil como el divisor de tensión. En este figuro queremos ver corriente y de entrada con la corriente de salida. Aquí ya, mediante el divisor de corriente, tenemos esta relación, relacionamos, esto es lo que se llama el H. No, esto era H porque era AB sobre B la ganancia. Aquí también es H de omega. Y miren, simplificamos todo, había que simplificar. Se simplifica y se ven los ceros, se analiza todo eso y con esta información usted puede hacer diseño. Como yo no soy especialista en esto, me intriga saber, dice que con los polos, sabiendo polos y ceros, usted puede hacer diseño. A ver, alguien que sea más o menos entendido en esto, ¿qué quiere decir? Que hay mucha información indicada en los circuitos de control cuando conocemos los polos y los ceros. ¿Hay alguien que pueda orientar en esto? David Áñez. David Áñez, Gonzalo Alvarado. Gonzalo. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Gonzalo, a ver, ¿qué relación para diseño, saber toda la información que tiene el circuito? Ceros, cuántos ceros tiene, cuántos polos. ¿Qué opinión tiene? ¿No se imagina? No, Inge.
Dice que Ingeniero, para saber la dirección de la corriente. conociendo los polos y los ceros, o sea, la función de transferencia, entonces usted puede ya diseñar la salida respecto a la entrada. Usted arma su circuito ahí. Hay una infinita posibilidades porque ya es fácil con los elementos hacer serie paralelo y mandarle ahí, configurar esa red y con su entrada saca la salida como usted desea. Entonces dice que es fundamental conocer los ceros y los polos de los circuitos. A eso me refería, ya. Entonces, mire, es algo matemático, ¿no? Una vez que tenemos ya los polos, ya sabemos, hay un polo en cero. Este es un tema de diseño. Ya, este otro ejercicio para práctica. La entrada, la fuente, veo ahora, ¿qué tal eso? Y tengo la corriente input. Yo veo, ahora para mi análisis, veo en la tensión. ¿Y qué pasa si yo relaciono veo de salida con I de entrada? ¿Qué se llama eso? ¿Se acuerdan? Veo con corriente, ¿qué es? ¿Transferencia se llama o no? Impedancia. Impedancia, pero aquí también es impedancia, pero aquí transferencia de impedancia, ¿no? O sea, ya estamos buscando, ya no las ganancias, sino estamos buscando la transferencia de la impedancia. Y en este ejemplo, queremos saber el H ya sería la transferencia de la impedancia. Miren, toda esta es la respuesta y según este diseño tiene dos polos a dos ceros en menos 2 y en menos 3 y tiene un polo en menos 1,55 y en otro en menos. Con esto yo puedo diseñar algo especial, ¿no? Ahí es lo que yo digo. Aquí digo, ¿qué será? De repente en Google le pongamos ahí polos y ceros para diseño de circuito. A ver, el más capo que vea eso, ¿ya? Inge dijo diseños de polo. Diseño de circuitos electrónicos, algo así. Esto es un circuito, mire, que hay resistencia, hay inductancia, hay capacitancia y resistencia, hay una fuente. Ahora, yo quiero ver, ya ponga a ver, conocer polos y ceros para diseño de circuitos. A ver, algo va a salir ahí. Conociendo estos polos y estos ceros de este circuito, ¿qué he logrado establecer aquí? ¿Qué es lo que tendría que graficar esto, ¿no? Graficar y ver qué aplicación tendrían conocer estos circuitos, qué aplicación tiene, o qué ventaja tiene saber los polos y los ceros de los circuitos que dependen de la frecuencia. Yo supongo, he leído que es para fines de diseño de circuitos. Diseño de circuitos. ¿Me entendió eso, más o menos? O sea, esto no es como la electricidad, ¿no? Usted tiene la resistencia y es para calentar. Tiene la inductancia y es para acoplar, ¿se acuerdan? Pero aquí ya están cosas, de repente aparece algo ahí que produzca esta impedancia, ¿no? ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Le va a elevar? ¿La va a volver mínima? ¿La va a volver máxima? Eso es lo que se busca con estos circuitos cuando se quiere hacer aplicación. Ya, entonces, como V y I, esto ya es una función de impedancia de
en función de transferencia de impedancia. Bueno, entonces ahora ya, para estudiar esto, se han inventado la escala de decibeles. Como ir de 0 al infinito es muy amplio, y ya ellos están usando logaritmos para mejorar esta descripción. Bode, un señor Bode, este señor inventó ese gráfico, y hasta su aplicación duró hasta el 1960. Se lo usaba en la industria, y después ya apareció otro graficador. Ahora hay, pues, increíble, ¿no? Yo tengo varios en el celular, pero el graficador que es industrial es el de MATLAB. MATLAB le hace el dibujo de esta función. Esta función de acá la vamos a dibujar y nos va a dar casi perfecto esto. Bode ya no se usa, pero Bode es empezó con Bode y luego ya lo grafica el programa. Bueno, acabamos esto de Bode y vamos a concluir. Entonces, mire, se inventaron la escala logarítmica. Vamos a usar logaritmos de base 10, dijeron. Y vamos a relacionar la potencia 2 con la potencia 1, potencia de salida con la potencia de entrada. Y vamos a usar esto. Y esto se va a llamar el número de Bells, en nombre al señor Bells, ¿no? En nombre del científico. Pero se dieron cuenta que mejor era usar no la décima parte, entonces dividieron entre 10 esto. Dividieron entre 10. No, dividieron entre 10 y dijeron, vamos a usar entonces el decibel. Y lo pasaron el 10 acá. O sea que el decibel es más pequeño que el bel. El bel es 10 veces más que el decibel. Un decibel por 10 decibeles hacen un bel. Este es el señor Bell. Entonces ya mire, vamos a ver. Vamos a relacionar la corriente de entrada, la corriente de salida. Esta es la red, esto puede ser admitancia o impedancia. La resistencia vista desde aquí, la resistencia que se ve acá. Bueno, vámonos. Usando las leyes de la electricidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Potencia R por I, todo eso. Miren, esto es electricidad básica. Entonces relacionan P2 con P1 y aquí le ponemos en función de la tensión, Y simplificamos y queda 20 logaritmos de B2 sobre B1, ya bajaron el 2, acá ya no es 10, es 20. Menos 10 veces el logaritmo de R2 sobre R1. Aquí le cambiaron. Miren, han hecho R2. Han hecho algo de matemática, aquí han usado los logaritmos, las propiedades, y tienen una definición. 20 veces el logaritmo de B2 menos B1, menos 10 veces el logaritmo de R2 sobre R1. Pero dice que el R1 con el R2 se pueden hacer grandes ambas. Grandes o iguales, y entonces se simplifica y se anula esto y queda la relación. Un decibel es 20 veces el logaritmo de B2 sobre B1. Listo, ahora entonces con estos datos pasamos de B2 BI a corriente. Estas son las unidades más importantes. La ganancia en decibel, ganancia. Y le multiplicamos por 10 veces P2 sobre P1 y lo tenemos en decibel. Hasta aquí vamos a hacer. Es importante observar
tres aspectos de estas ecuaciones. Son dos ecuaciones, ¿no? Esta y esta. Se usa para la potencia, en tanto, 10 se usa para la potencia, pero cuando ya se baja a tensión, ya es 20, porque hicimos logaritmo. El valor de decibeles es la medición logarítmica de la relación entre las dos variables de mismo tipo. El decibel es la relación entre dos variables del mismo tipo, tensión y tensión. Por lo tanto, se aplica al expresar la función de transferencia H en las ecuaciones, que son cantidades adimensionales, pero que no son así expresiones. Es importante observar que solo se usan las magnitudes de tensión y la corriente. O sea, no puede haber logaritmo de... Solamente esto es para B y para I. Para B, B2 y B1. Y 2 y 1. No se usa para impedancia, porque entonces el concepto ha salido de la potencia. De la potencia y haciendo R 0. Tomando en cuenta, se aplican ahora los conceptos de logaritmo y decibeles para construir la línea de diagramas de Bode. Este libro no lo conoce lo que hace el MATLAB. Vamos a ver si hay algo de MATLAB. Mire, todo esto son los gráficos de Bode. Ya, a ver, no. Ya, entonces, habla, para ver cómo se utiliza en MATLAB para generar diagramas de Bode, refiere a la sección. Ya, la próxima clase vamos a hacer Bode y vamos a ir a la 1411, donde está cómo usar el MATLAB. Quiero saber cuántos alumnos hay. 51 alumnos. ¿Todos están inscritos? Voy a sacar la lista. ¿Falta alguien? ¿Nadie? Ya, voy a sacar la lista. Espérenme, luego les voy a hacer unos comentarios a ustedes. Un momentito, estoy sacando la lista. Ahora es 26, ¿no? Sí, el 26. Repito, por favor, 26:11. Aquí pongo y pego. Y grabo. Antes que se vayan, quiero hacerles unos comentarios. ¿A quién le ha parecido? ¿Qué creen que... ¿Qué les parece el estudio de la frecuencia? Todavía vamos a comenzar a profundizar. Pero un comentario es, no se lo había visto todos estos fenómenos no se lo había visto hasta el 1960. Y ya arrancó todo ahí con los microondas, con las aplicaciones. Entonces, esto es leí por ahí que es algo así como el otro 50% del estudio de la electricidad. Es la aplicación. Jóvenes, nos vemos el día lunes, ¿sí? Para continuar esto. Listo, dinero. Diga, gracias por su ayuda. Diga, tranquilo. Ya, gracias, Inge.